Hola, ¿se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ya. Vamos a empezar. Tuve un problema con la conexión, así que me atrasé unos minutos, pero vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar. Entonces, hoy día vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar y el objetivo de la clase es hablar un poco de fisiopatología. Es súper importante en este tipo de enfermedades. La evaluación diagnóstica, la estratificación de riesgo de los pacientes con TEP y el tratamiento. En relación a la epidemiología del tromboembolismo pulmonar o del TEP, eh, es importante la tercera causa de muerte cardiovascular. O sea, tenemos el síndrome coronario agudo, las enfermedades coronarias, las enfermedades cerebrovasculares y después viene el TEP. Si ustedes se fijan en este gráfico, con el tiempo cada vez se han aumentado la incidencia del TEP. ¿Ya? Cada vez estamos detectando más TEP. Podríamos decir que es porque la población está más envejecida, tiene más enfermedades, pero probablemente el principal factor sea que tenemos más disponibilidad de angiotac. Entonces, al tener más angiotac, estamos haciendo más diagnóstico. Y este aumento en la incidencia también se ha traducido en que, como vamos a detectar cada vez TEP menos graves o también en etapas más precoces, la mortalidad ha disminuido, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha. Es importante en los pacientes hospitalizados y en la medida que los pacientes envejecen, el riesgo es mayor. Ahora, lo importante es tener clara la definición de qué estamos hablando cuando hablamos de TEP. Y primero, la trombosis venosa profunda y la embolía pulmonar o el tromboembolismo pulmonar son dos manifestaciones de la enfermedad tromboembólica venosa. Ya un trombo se forma en el territorio venoso y generalmente puede embolizar, por ejemplo, clásicamente el trombo de la pierna emboliza hacia el pulmón y ahí tenemos como un tromboembolismo venoso, una TDP, genera un TEP. El TEP entonces consiste en el enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo, un émbolo, que se desprende desde alguna parte del territorio venoso. Y aunque el origen del émbolo puede ser una trombosis venosa, en la mayoría de los casos viene de las extremidades inferiores. ¿Ya? Puede venir de cualquier lugar del territorio venoso, pero la mayoría de las veces va a corresponder a extremidades inferiores. Y aquí tenemos lo mismo que les decía con una explicación más gráfica. Entonces, un trombo, aquí están las válvulas de las venas, se forma en el territorio venoso de las extremidades inferiores y un émbolo se desprende, viaja por la vena cava, llega a el corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho y de ahí territorio pulmonar que funciona un verdadero, como un verdadero filtro donde se enclava este émbolo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para formar un trombo o para que en un territorio venoso que no tenía un trombo desarrolle un trombo? Bueno, y esto fue descrito hace más de 100 años por Virchow, que tiene que ver con cuáles son los factores él estudiando más bien la trombosis asociada al cáncer, cuáles son los factores que van a aumentar el riesgo de que yo desarrolle un trombo. Entonces tenemos primero la estasia o el no movimiento de las venas, de la sangre, o flujos muy lentos por el territorio venoso. Eso aumenta el riesgo. ¿Y esto con qué podríamos relacionarlo? Por ejemplo, con los pacientes o las personas que no se levantan. Clásicamente, el paciente que se fracturó la cadera y no se mueve, al quedarse mucho tiempo en cama, va a aumentar la estasia y va a generar mayor riesgo de trombo. El daño endotelial, entonces, si ustedes se acuerdan, al endotelio de forma espontánea no se le empiezan a pegar las plaquetas, pero al haber daño endotelial y liberarse los factores de la coagulación y exponerse a ciertas proteínas del endotelio, va a generar una mayor adhesión de plaquetas y eso va a terminar generando un trombo.
¿En qué podríamos relacionarlo con esto? Por ejemplo, los traumatismos. Personas que han tenido lesiones, contusiones, etcétera, pueden tener daño endotelial. Y un factor muy importante es la coagulabilidad. Yo o una persona sana no va a andar haciendo trombos de la nada. Entonces tiene que haber un aumento o una alteración de las proteínas de la coagulación o de las plaquetas que genere mayor riesgo de trombos. Y aquí clásicamente los que tienen mayor riesgo de una coagulabilidad aumentada son los pacientes con cáncer, por ejemplo, o las personas que están, los pacientes inflamados, o pacientes que tienen una trombofilia propiamente tal, ¿ya? Esas personas van a tener mayor riesgo de hacer trombo. Entonces, en términos generales, es la estasia, el daño endotelial y la coagulabilidad. Ahora bien, esto está estudiado ya de forma mucho más específica, y en una guía europea que le subí al Drive, que es la del 2019, están definidos los factores de riesgo según el odds ratio, y tenemos desde una odds ratio mayor a 10, o sea, un factor de riesgo aumentado de tener una TBP o un TEP, los pacientes que tienen fracturas de miembro inferior, si se fracturaron la cadera, el fémur, etcétera, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, reemplazo de cadera. Ahí tiene que ver un poco el tema de que estemos comprometiendo extremidades inferiores y también que esto ocurre principalmente en pacientes adultos mayores. Los traumas, ahí tiene que ver el daño endotelial. El infarto, si el paciente tuvo una trombosis antes, ese paciente tiene un mayor riesgo de tener una trombosis de nuevo. O lesión de la médula espinal, probablemente en relación a la no movilidad. Después tenemos factores de riesgo moderados, y aquí ya empieza a disminuir el riesgo y aparece sí el cáncer, aquí, si lo pueden ver a la derecha, más abajo, las trombofilias, las infecciones, el posparto. El puerperio, el embarazo y el puerperio son momentos de muy alto riesgo de hacer trombos. Entonces, también lo tenemos que tener en consideración, sobre todo el puerperio tiene un riesgo muy elevado. El uso de anticonceptivos orales también tiene riesgos de hacer trombos. Per se, y esto es importante, que no siempre hay un solo factor de riesgo, sino que uno va sumando. Por ejemplo, yo tengo una trombofilia, pero no he tenido ninguna una mutación en un gen que me hace más propenso a tener trombos, pero no he tenido trombos, y empiezo a tomar anticonceptivos y además, por ejemplo, fumo o tuve un accidente. Entonces ahí voy sumando hasta que ya en algún punto es suficiente el riesgo como para que yo tenga un evento clínico. Después tenemos factores de riesgo más débiles, ser diabético, inmovilidad, viajes prolongados, que esto también es un clásico, un paciente que se va de viaje en avión a Europa, está 12 horas sentado sin moverse y hace una TBP, eso también existe. ¿Ya? Los cánceres, como yo les dije, tienen un riesgo aumentado. Dentro de los cánceres, no todos son iguales. Y si pueden ver aquí en esta tabla, están los riesgos relativos, o sea, los ratios de cada tipo de cáncer. Y en los que tienen mayor riesgo son los cánceres hematológicos, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, etc. Después viene, dentro de los tumores de órganos sólidos, el cáncer de pulmón. Nosotros lo vemos harto en los pacientes con cáncer que hacen tromboembolismo pulmonar, tumores gastrointestinales, de cerebro, de riñón, y ahí empieza a bajar el riesgo. Entonces, cuando nosotros tengamos un evento tromboembólico, si bien esto es una clasificación un poco más antigua, porque lo han ido cambiando con el tiempo, pero uno siempre que se enfrenta a un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, uno se tiene que preguntar si esto fue provocado o no fue provocado. O bien, si es que hay factores de riesgo mayores que pueden ser transitorios o persistentes, y si no existe ningún factor de riesgo. Y aquí, para poner ejemplos extremos, tenemos, por ejemplo, dentro de los provocados, un paciente que hace una TDP, que es un hombre de 80 años que tuvo una fractura de cadera y que además tiene un cáncer de pulmón, y que lo operan, está en cama y de repente empieza con dificultad respiratoria, le hacen un angiotac y tiene un tromboembolismo pulmonar. Ese sería el ejemplo de una trombosis provocada. Pero también están las trombosis no provocadas, y aquí el ejemplo como más emblemático es
la mujer joven que ingresa al servicio de urgencia por disnea, taquicardia, le hacen un angiotac y tiene un trombo en el pulmón y preguntándole resulta que eh, eh, no tiene ningún factor de riesgo, no ha estado inmovilizada, no ha tenido viajes y ahí, junto con tratarla, hay que empezar a estudiar por qué le sucedió eso a alguien a quien no le debería haber pasado, ¿ya? La mayoría de las veces va a ser provocado y en una minoría de las veces va a ser, como les decía, no provocado o más bien con factores de riesgo que no se pueden identificar. Respecto de la fisiopatología, la mitad de los pacientes con TBP va a embolizar al pulmón y un 50% de los pacientes con TEP no va a tener evidencia de TBP. Hay un efecto del trombo, y esto lo vamos a explicar con detalle, del trombo en la circulación pulmonar y en el intercambio gaseoso. Y los pacientes que se mueren por un TEP, que no es una mortalidad que sea baja, no se mueren tanto por un tema respiratorio o porque desaturen o por un tema de intercambio, sino más bien por la sobrecarga que se genera en el ventrículo derecho. Entonces, cuando yo tengo un TEP, va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar por la obstrucción vascular, va a haber un aumento de las resistencias de las vías respiratorias. Esto es un fenómeno que ocurre un poco de forma refleja. Hay una alteración del intercambio. Si ustedes se acuerdan, estos monitos que vimos en las primeras clases, cuando hay un trombo que obstruye una vena, van a haber buena ventilación del alveolo, pero no va a haber perfusión. Y esto va a generar un fenómeno que se llama espacio muerto. Y esto lo genera el tromboembolismo pulmonar. Hay hiperventilación refleja y hay una disminución de la distensibilidad pulmonar. Puede haber hemorragia incluso. ¿Ya? Entonces, este gráfico que es de la guía de la Sociedad Europea, en este gráfico tenemos que desde que ocurre el trombo y empieza a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, o sea, el ventrículo derecho tiene que empezar a bombear contra un territorio venoso que está obstruido por un TEP. Empieza a ver, en la medida que esto empieza a avanzar, imaginémonos nosotros el ventrículo derecho tratando de bombear hacia el territorio vascular, pulmonar, que tiene un aumento de la resistencia por los trombos, empieza a ocurrir una dilatación del ventrículo derecho, empieza a ocurrir insuficiencia tricuspidia, aumenta la tensión del ventrículo derecho, se genera una activación neurohormonal, inflamación miocárdica, empieza a aumentar el gasto, el consumo de oxígeno del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho tiene que empezar a contraerse contra una poscarga aumentada. Se generan estos fenómenos de chant, isquemia del ventrículo derecho que está trabajando, lo está dando todo. Finalmente el ventrículo derecho empieza a claudicar y eso genera disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, disminución del gasto cardíaco, y esto que va a generar finalmente disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, porque hay una interconexión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, empieza a aparecer la hipotensión. Al haber hipotensión hay una menor perfusión a través de las coronarias del corazón que está dilatado, y ya al comprometerse la perfusión coronaria finalmente ocurre mucho menor entrega de oxígeno al corazón, y esto nos va a llevar a un colapso cardiovascular que se denomina shock obstructivo, y esto es lo que va a llevar al paciente a la muerte. Entonces, esta diapositiva que se ve tan simple resume muy bien cuál es la fisiopatología del TEP y por qué es tan grave. Ahora, lo que nos importa a nosotros es saber cuándo yo voy a sospechar un TEP. Entonces, los síntomas son bastante inespecíficos. Ya uno podría presumir que en general la presentación es aguda. Si bien es cierto, eso no necesariamente va a ser siempre así. Tenemos algunos pacientes asintomáticos a los que les pidieron un angiotac por otra razón, estudio de cáncer pulmonar, y aparece el TEP, hasta los pacientes que hacen muerte súbita, los pacientes que presentan dolor torácico, síncope, hemoptisis, también son posibles manifestaciones del TEP. Algunos pueden tener dolor tipo anginoso, quizás tendrá que ver con la hipoperfusión del ventrículo derecho y eso puede generar angina.
Y existen en términos como sindromáticos, si bien esto no es tan estricto, tres síndromes clásicos: el colapso cardiovascular, el paciente que debuta con un compromiso hemodinámico severo, con síncope, hipotensión, cianosis y tiene una mortalidad altísima; el paciente que solo consulta por disnea; y el que tiene infarto pulmonar. Y al haber infarto pulmonar, al haber muerte celular y compromiso principalmente de la pleura, genera dolor pleurítico y también puede generar hemoptisis. Y muchas veces, como les dije yo, en pacientes con cáncer puede ser un hallazgo incidental. Si uno revisa los síntomas más frecuentes, se puede dar cuenta que dentro de los síntomas lo más importante es la disnea, le sigue el dolor pleurítico, la tos y la hemoptisis. La hemoptisis puede ser muy... eh, a todos nos va a preocupar y siempre vamos a pensar en TEP, pero la verdad es que está en un 13% de los pacientes. En cambio, dentro de los signos, lo más importante es la taquipnea. Y están también los crépitos, la taquicardia, el cuarto ruido, etcétera, pero ninguno es tan persistente como para yo decir con seguridad este paciente tiene o no tiene TEP. Y si uno lo piensa, esto es tan inespecífico que si yo tomo la disnea y la taquipnea y un paciente llega por disnea o taquipnea, probablemente yo no voy a pensar en TEP. ¿Y qué cosas, qué enfermedades conocen ustedes o qué condiciones podría tener un paciente que consulta en la urgencia por disnea y taquipnea? A ver, ¿Dijo un paciente con disnea y taquipnea? claro, ¿qué posibilidades tenemos? Porque ahí le pusimos el TEP como si fuese... ¿Pero qué podría tener? También puede ser un infarto. Claro, puede tener un síndrome coronario. ¿Qué más podría dar de todos los que hemos visto en estas clases? Tal vez se salga un poco, pero también podría ser una crisis de pánico. Perfecto, muy bien. Crisis de pánico, una neumonía, podría darme disnea y taquipnea. Eh, no sé, a lo mejor un neumotórax, etcétera. Entonces, bien inespecífico, la disnea, la taquipnea no, la verdad es que no orientan a ninguna parte. Después, dentro de los exámenes complementarios, tenemos la radiografía de tórax, pero la verdad es que esto es más como de historia de la medicina. Nosotros la radiografía de tórax no nos ayuda tanto a diagnosticar un TEP. Más que nada nos podría ayudar a diagnosticar otra cosa. El paciente ya con disnea y taquipnea le hago una radiografía y me sale un derrame, por ejemplo, que también podría ser por el TEP, o signos de falla cardíaca. El electrocardiograma, a ver, ustedes ya pasaron por cardiología, pues, ¿qué les parece este electro? A ver, algún voluntario. A ver, ¿alguien se anima? ¿O no han visto electrocardiograma? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Estamos conectados en la clase o no? Sí, profe, pero no sé qué tiene. Estoy viendo el electro, profe. Ya, a ver, ¿qué les parece? Hay una onda PEC que no entiendo. Ya, mira, acá, cuando ustedes ven el electro, siempre tienen que partir por la onda P, como dijiste tú. Si la onda P es positiva en D2, D3 y ADF, ese es un ritmo sinusal. Bueno, tiene que tener eso y además que cada QRS esté siguiendo a la onda P, ¿cierto? Aquí la verdad es que a priori no se ve un electro tan alterado. Eh, ¿El QRS es angosto o es ancho? Tira más pangosto. Sí, pues es angosto, ¿cierto? No se ve un QRS ancho. Después vamos a ver el ST, que no se ven supradesniveles. Pero aquí hay una alteración
que si uno empieza a ver el eje debería ser positivo en D1 y en ABF, y está isobifásico en D1. Pero mira, la cosa no es esa, la cosa es que hay un signo que no sé si alguno de ustedes ha escuchado del S1Q3T3. Sí, ahí está. Sí, ¿cierto? ¿Pero lo han Sí, se escuchado en alguna clase o en algún paso? Como sobrecarga de ventrículo derecho. Es sobrecarga de ventrículo derecho. No es primero, lo primero que les tiene que quedar claro, porque algunos entienden que es como, tengo eso, tengo TEP. No, es sobrecarga derecha. Tiene muchas causas, dentro de las cuales está el TEP. Entonces uno va a mirar acá, vamos a ver si tiene S1. Q no tiene, no importa. Q, R, S. Se ve el puntero, ¿cierto? Ahí, ¿se ve el puntero? ¿Lo ven? Sí, profe, Sí. sí se ve. Ya. Ya, entonces Q, R, S, S1, y en la derivada en D3, sí, parece que tuviese unas Q en D3, ¿cierto? Está, es bien marcado. Entonces, S1, Q3 y T negativa en D3 también tiene. Entonces, eso sería como signo sobrecarga derecha. Eso es... no me avanzan las piernas. Eso es, la sobrecarga derecha es bastante inespecífico, o sea, perdón, es poco sensible. Nosotros no lo vemos tanto. Pero lo más importante es la taquicardia sinusal. Eso es mucho más sensible, completamente inespecífico. La lista, pucha, es gigante de cosas que dan taquicardia sinusal. Incluso pueden haber arritmias auriculares, pero ahí yo me iría más por el lado del diagnóstico diferencial. Tenemos un examen del laboratorio que se llama dímero D, que es producto de degradación de la fibrina. Se genera al degradarse la fibrina, y yo, si tengo un trombo, siempre que se genera un trombo, se echan a andar mecanismos del cuerpo que tratan de que este trombo crezca, y otros que tratan de lisar el trombo de forma natural, ¿ya? Y esto va a generar que de forma natural, al tratar de ir degradando ese trombo, se libere dímero D. Entonces yo lo puedo medir. Este es altamente sensible para el diagnóstico de algún trombo, pero es poco específico. Hay condiciones que no son necesariamente el TEP, que me van a elevar el dímero D, como la edad avanzada, la infección, un infarto me puede elevar el dímero D, un cáncer, el embarazo, la hospitalización, etc. De hecho, en pacientes hospitalizados yo no debería medir dímero D pensando en TEP. Y ahí lo vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos el angiotac. Este es el examen de elección. Yo lo que voy a tratar de ver en el angiotac es, primero, si es que tiene o no tiene trombo. Y aquí, como pueden ver, esta es la aorta, esto es la arteria pulmonar, y ¿alguien ve el trombo o no? ¿Se les ocurre dónde puede estar el trombo? No, Si se profe, a lo fijan, acá menos. está la... ¿Ah? Yo le iba a responder ¿No? que no, profe, que no lo veo. Ya, miren, sigan el puntero. ¿Ven el puntero, cierto? Sí, sí, se Sí, ve el profe. punto, o sea, Si ustedes siguen el puntero, esta es la arteria pulmonar, se divide, aquí va la rama de la arteria pulmonar derecha, porque está la parte derecha del escáner, y la rama, la que va hacia la izquierda, y yo debería ver cómo todo esto se contrasta, pero aquí de repente dejo de ver contraste. Y se genera este defecto de Jenner. Eso es el trombo, ¿ya? Obvio que esto tiene que requerir mucho entrenamiento, porque yo podría pensar que aquí hay un trombo, pero la verdad es que esto es tejido, y aquí lo que sirve es mirar los cortes para arriba y para abajo. Bueno, yo no veo solamente un corte, pero en este caso sí, este es el trombo. Además me va a servir para ver si es que hay signo de sobrecarga derecha, porque eso le va a dar más gravedad. Y también me va a servir para ver si hay diagnósticos alternativos, porque a lo mejor estoy pensando en TEP, le hago el escáner y me aparece una neumonía. Me aparece la arteria pulmonar limpia con una neumonía. Existe también, y esto es importante que sepan que existe, la gamografía de ventilación-perfusión, que no podríamos usar en pacientes que tienen alergia al medio de contraste, o porque tienen una insuficiencia renal no se les podría administrar contraste,
o embarazadas que tienen una radiografía normal y una eco de extremidades inferiores negativa y que yo sospecho TEP y no le quiero hacer un angiotac por el tema del la posible irradiación hacia el embarazo y el feto. Ahora, se ha visto cada vez más que ese riesgo es bajo. Entonces, uno también lo podría hacer, no está completamente contraindicado. Las gamografías se clasifican como, según la probabilidad, si está normal, descarta. Si la probabilidad es alta, confirma. Pero si es de baja probabilidad, va a requerir un estudio adicional. Entonces, el TEP la verdad es que es un dolor de cabeza, es un problema porque es un desafío diagnóstico, nadie lo piensa. Para uno siempre preguntan o presentan un caso clínico y todos dicen síndrome coronario, disección aórtica, no sé, neumonía, tuberculosis, y siempre falta el diagnóstico de TEP y uno tiene que considerarlo siempre. Tenemos el problema que ningún examen es suficientemente bueno para poder hacer el diagnóstico de TEP. Siempre vamos a tener que usar, o sea, no siempre, ahí vamos a ver que no siempre es así, el angiotac, y el problema es que el angiotac igual es un examen que tiene irradiación, usa contraste, no está disponible en todos lados, entonces, chuta, es difícil. Si uno se le pasa por la cabeza y necesita angiotac, por ejemplo, en Arica, en el sistema público, el único lugar que hace angiotac es el Hospital Juan Noé. Entonces, si yo estoy no sé, en el Sapunar y pienso en un TEP, o pienso que es una neumonía, le hago una radiografía, me la van a hacer a lo mejor, pero no, si pienso en TEP, ahí estoy obligado a mandarlo a la urgencia. Entonces, es complejo el diagnóstico de TEP. Y por otro lado, si yo pienso que el paciente tiene un trombo y yo no lo estoy diagnosticando ni tratando, estoy también exponiendo al paciente a un riesgo, porque esto siempre es una urgencia. Si un paciente llega taquicárdico, desaturando, y yo pensé en un TEP, yo tengo que tomar acciones rápidas. No puedo decirle, ya, mire, la próxima semana vamos a hacer el angiotac. No es así, es una urgencia. Entonces, es difícil. Ahora, cuando nosotros tengamos, esto quiero que estén bien atentos porque lo vamos a ir guiando, lo vamos a tratar de estructurar de la mejor forma posible. Cuando yo vea un paciente en el que yo sospecho un TEP, mi primera evaluación es si el paciente tiene una hemodinamia estable o una hemodinamia inestable. ¿Está hemodinámicamente estable el paciente o no? Porque si está hemodinámicamente estable, me quita presión, yo podría llevarlo a angiotac, tomarme mi tiempo, etcétera, pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, va a ser un riesgo bajar el escáner, se me puede hacer un paro en el escáner, entonces probablemente yo lo tenga que tratar antes de llevarlo a imágenes. Y la definición de hemodinamia inestable, y esto es pregunta de prueba, va a ser primero porque el paciente llegó en un paro, el paciente iba caminando por la calle y se desploma, lo empiezan a reanimar, sale del paro, lo traen a la urgencia y el médico que están ustedes de turno y piensan, oye, ¿no habrá sido esto un TEP lo que generó el paro del paciente? Ya, llevémoslo a angiotac. No, oye, si lo acabamos de sacar del paro, está hipotenso, está mal perfundido, se puede parar de nuevo, no lo puedo llevar al escáner. O bien, si tiene signos de choque obstructivo, y esto se va a reflejar en que está hipotenso, tiene una presión sistólica menor de 90, o bien está con medicamentos que se llaman vasopresores, que son medicamentos que uno usa en pacientes graves para poder subir la presión. Y además de eso, tiene signos de hipoperfusión. Y esto se va a reflejar en que el paciente tiene la piel fría, está helado, piel húmeda, no está orinando, tiene un lactato en sangre alto. Eso también es inestabilidad hemodinámica. O también el paciente que está hipotenso o se le está cayendo la presión y que todavía no está con drogas, pero tampoco tiene otra causa que explique esta hipotensión. En esos casos, cuando el paciente esté inestable y me llega a la urgencia el paciente que está inestable, yo tengo que evaluar a mi paciente y ver, oye, mi paciente podrá ir a rayos para hacerle un angiotac, porque para mí sería ideal tener el angiotac. Y si el paciente la verdad es que sí le da la estabilidad, a lo mejor lo voy a intubar, lo voy a bajar a escáner,
voy a ver si tiene TEP. Y si tiene TEP, listo, confirmado el diagnóstico. Pero si no, el AngioTAC me sale negativo, la verdad es que no, el paciente no tiene TEP. Pero si el paciente está muy inestable y no lo puedo llevar a Royal porque el paciente se me puede morir y eso es un escenario catastrófico, yo a ese paciente le debería hacer una ecocardiografía. Ahí, porque ese examen no requiere que yo lleve al paciente a otro lado, sino que yo agarro mi ecógrafo y le empiezo a mirar el corazón. Y si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, en un contexto que yo pienso que el paciente tiene un TEP, yo con eso, bastaría eso para confirmarlo y lo voy a tratar. Eso es en amarillo. Y el tratamiento en esos casos es la trombolisis. Un medicamento como el tenecteplase, que yo se lo voy a administrar endovenoso y ese medicamento va a ir. Y lo que busco yo es que al hacer una trombolisis sistémica, o sea, inyectando algo, se va a destruir el trombo y se va a reiniciar el flujo sanguíneo y el paciente va a salir del shock. Pero si estoy aquí en el escenario ya con color verde y yo tengo más tiempo, el paciente no está inestable, yo voy a evaluar, a ver, ¿qué tiene mi paciente? ¿Está con disnea de nueva aparición? ¿O bien tiene un empeoramiento de su disnea habitual? ¿Dolor torácico, síncope o hipotensión? Sin una explicación alternativa. Le hice exámenes de sangre, le tomé una radiografía de tórax, un electrocardiograma, gases arteriales y y descarté que sea otra cosa. Yo voy a pasar a las reglas de predicción clínica. Entonces, esto tiene que ver un poco con la medicina basada en la evidencia. Yo cuando pienso en un diagnóstico, yo tengo que definir, ya sea por un tema de mi experiencia viendo pacientes o de ciertas cosas que me contó el paciente, qué tan probable es que tenga un diagnóstico, que tenga cierto diagnóstico. Y existe la aproximación que se llama como de la Gestalt, que es como el médico viendo ciertos elementos plantea un diagnóstico y le pone una probabilidad. Por ejemplo, si yo les digo, llega un paciente con tos, vive en la calle, tiene VIH, tos hace 2 meses, sudoración nocturna, hemoptisis, ¿qué tan probable es que tenga tuberculosis? Yo voy a decir, pucha, es altamente probable. Ponle un número. Pucha, yo le pondría 95%. Y por otro lado, están los casos donde, que es lo más habitual para nosotros, donde la probabilidad cae como en este terreno gris, donde yo no sé si, pucha, yo creo que el paciente podría tener TEP. No tengo suficientes elementos como para decir que la probabilidad es alta, pero tampoco está tan sano el paciente como para pensar que es muy poco probable. Entonces, cuando el paciente cae en este terreno gris, yo necesito hacer un examen que me permita, ya sea confirmar el diagnóstico o bien descartarlo con seguridad, ¿ya? Moverme dentro de esta escala de qué tan probable es que el paciente tenga o no tenga cierta enfermedad y pasar mi umbral de la prueba y mi umbral del tratamiento. Ya no sé si se entiende, es como algo bien, es como medio esotérico, pero es súper importante. Nosotros lo hacemos todo el tiempo a pesar de que no nos damos cuenta. Entonces, como yo les decía, en el paciente con TEP yo tengo 2 opciones. Usar la Gestalt, y es como la evaluación del todo, donde el clínico en base a su experiencia suma todos los elementos y piensa qué tan probable es que el paciente tenga un TEP, o si es un poco más, no confía tanto en su criterio, va a usar las reglas de predicción clínica. Se ha demostrado que la sensibilidad es similar, pero la especificidad es lejos mejor de las reglas de predicción clínica, porque a lo mejor yo puedo tener un sesgo. Yo trabajo en un hospital que veo mucho TEP y siempre voy a estar pensando en TEP. Y además el AngioTAC para mí es de súper fácil acceso, entonces yo siempre voy a pensar en TEP porque lo puedo buscar. Entonces uno puede tener ciertas fallas. Entonces, dentro de las reglas de predicción clínica, en la medicina las más validadas es la de TEP, que es la regla del score de Wells, donde si se fijan, yo le voy a dar ciertos puntajes a algunos elementos de la historia o de la clínica. Si el paciente tiene signos de TBP, yo le voy a dar 3 puntos. Si yo pienso que el TEP es más probable que otros diagnósticos, le voy a dar 3 puntos.
si está taquicárdico, si es que está inmovilizado, o si tuvo una trombosis venosa profunda antes, también estos van con 1,5. Hemoptisis 1 punto, cáncer 1 punto. Y según ese puntaje yo le voy a dar al paciente una probabilidad. Es altamente probable que tenga TEP, es una probabilidad moderada y es una probabilidad baja. Entonces, si mi paciente está taquicárdico, tiene una TDP y además tiene un cáncer y tuvo un poco de hemoptisis, la probabilidad ya es alta. Entonces, si la probabilidad es alta, vamos a partir por aquí abajo, voy a confirmarlo en un 65% de las veces, va a ser T. Si la probabilidad es intermedia, en un 30%, y si es baja, en un 10% de las veces va a ser T. Por otro lado, bueno, eso. Entonces, llega mi paciente a la urgencia, está disneico, y alguien dijo, oye, ¿no será un TEP? O el mismo paciente dice, oye, mi prima tuvo un TEP el año pasado, yo quiero saber si tengo un TEP. Yo voy a hacer la escala de Wells y resulta que el paciente lo único que tiene, que estuvo inmovilizado por 3 días, nada más. Entonces yo voy a mirar aquí y eso me da 1,5 puntos, eso es menos de 2 puntos, o sea, la probabilidad es baja. Si el paciente tiene una probabilidad baja y estamos en un contexto ambulatorio, yo podría usar esta regla que se llama PERC, que lo que busca es ir a bajar aún más esa probabilidad de que el paciente tenga un TEP. Y ahí yo le voy a preguntar, voy a ver la edad, voy a ver si está taquicárdico, si satura bien, si ha tenido una hemoptisis, si se usa anticonceptivos orales, o anticonceptivos más bien, si ha tenido una TDP antes, si no tiene signos de TBP, ni trauma, ni cirugía. Y si el paciente me sale que no tiene ninguna de estas cosas, lo que dicen las guías es que yo con eso ya podría descartar el TEP con seguridad y no tener que estudiarlo y hacerle un segundo examen. ¿Ya? Entonces, regla de Wells baja, o sea, probabilidad según Wells baja y además un PERC negativo, yo al paciente, del punto de vista de la búsqueda de TEP, lo podría dar de alta, entre comillas. ¿Ya? Esta baja probabilidad también puede ser por la Gestalt. Tengo un paciente que a mí me parece que es muy poco probable que tenga un TEP sin haberle hecho el Wells y le hago la regla PERC y me sale en 0. Yo al paciente le voy a descartar el TEP y a lo mejor me iré a buscar otras causas de taquicardia. ¿Ya? Una fibrilación auricular, una neumonía, etc. Pero cuando tengo un paciente con una baja probabilidad, pero está hospitalizado, lo que dicen las guías es que yo debería usar dímero D. Esto en pacientes hospitalizados es solo porque son pacientes de bajo riesgo, porque en términos generales no es el examen de elección, es solo porque son pacientes de riesgo bajo. Entonces, dímero D, si está bajo 500, en un paciente con un riesgo bajo, yo voy a descartar el TEP, pero si el dímero D está sobre 500, yo me veo en la obligación de ir a confirmar el TEP. No me lo confirma, sino que me dice, vaya a buscar el TEP con el mejor examen para buscar TEP, que es el angiotac. Y si el paciente tiene una probabilidad intermedia, ahí da lo mismo el PERC, yo siempre voy a ir a hacer dímero D, lo mismo, menos de 500 descarta, sobre 500 hay que ir a confirmar. Aquí está en otra escala, entonces escala de Wells, mi paciente tiene un riesgo bajo o intermedio, le voy a hacer un dímero D. Dímero D negativo, me quedo tranquilo, no hay TEP, voy a ir a buscar otras cosas, neumonía, insuficiencia cardíaca, etc. Pero si el dímero D me sale positivo, yo tengo que ir a confirmar ese TEP. Entonces le voy a pedir un angiotac. Y en el angiotac, si me sale negativo, el paciente no tiene TEP, pero si me sale positivo, confirmo que hay TEP. Y en el caso de los pacientes de alto riesgo, este paciente que tiene clínica de TDP, que tuvo un cáncer, etc., yo tengo que irme derecho al angiotac. No voy a pasar por el dímero D. ¿Ya? Entonces le hago el angiotac y lo mismo, si es positivo confirma, si es negativo
descarta, pero igual debería considerar, pucha, en verdad el riesgo es tan alto que voy a tener que o repetir el angiotac o hacerle otra cosa, pero en términos generales, si es que el angiotac está negativo, descarta. Ahora, ¿cuál sería si uno lo piensa, y miren este gráfico, cuál será la ventaja o la gracia de dividir a los pacientes según riesgo bajo, intermedio o alto de tener TEP? ¿Cuál será el aporte de esto? ¿Orienta el tratamiento? Claro, pero estando en el diagnóstico, ¿qué piensas tú? Porque, ¿qué pasa si no tuviésemos dímero D? ¿Qué pasaría? Y te llega un paciente que tú dices, sospecha intermedia de TEP. ¿Qué tendrías que hacerle a ese paciente? Para confirmar o descartar que tiene. Si no tengo dímero D, tendría que usar el angiotac, o sea, las opciones que se tengan, supongo. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el aporte de tener el dímero D? Es que yo voy a reducir el número de angiotac, no le voy a hacer angiotac a todo el mundo, ¿ya? Porque si el paciente tiene una probabilidad baja o intermedia y el dímero D me sale negativo, hasta ahí llegamos. No le hago angiotac. Entonces, disminuyo mucho mis gastos, no tengo que hacer tanto angiotac y por otro lado, no expongo al paciente un riesgo de decirle, oiga, mire, angiotac negativo. Chuta, a lo mejor con el dímero D era suficiente. Ya, entonces, ese es el aporte. La misma diapo de recién, entonces, angiotac, vamos a ir a confirmar o a descartar el TEP. Y una vez que confirmé el TEP, tengo que ir a estratificar el riesgo. Y esto es, ya, ¿qué tan probable es que el paciente tenga Perdón, ¿qué tan riesgoso es? Porque hay TEP y hay TEP. Dijimos que habían pacientes que se morían de TEP. Entonces, vamos a tener algunos factores de riesgo. Esto son muchos factores de riesgo. Esto es un análisis multivariado. Entonces, me dice, mira, parece que tiene mayor riesgo la edad, el sexo masculino, las troponinas elevadas, la disfunción del ventrículo derecho. Todo esto tan positivo. No, estos no. Pero hay algunos, solo los que tienen una P menor a 0,05. Pero cuando se hace el análisis multivariado y se ajusta, se ve que hay factores que se asocian a un mayor riesgo de morir por un TEP, o mayor riesgo de complicaciones. Las troponinas elevadas, la evidencia de disfunción del ventrículo derecho, la taquicardia y la presión sistólica entre 90 y 100. Entonces, como yo les decía, y esto es lo mismo que habíamos hablado recién, en el caso del TEP masivo, cuando ya empieza a haber compromiso hemodinámico, va a haber sobrecarga derecha, va a haber aumento de la resistencia al territorio venoso y esto va a generar dilatación del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, que yo lo voy a poder, que es como el elemento central, dilatación del ventrículo derecho y disfunción del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, cuando hay una disfunción aguda del ventrículo derecho, esto a mí me va a hablar de que este TEP es grave, ¿ya? Aquí, si se fijan en este angiotac, se ve que está el ventrículo derecho un poco dilatado. Aquí podemos ver que está la arteria pulmonar como grande y se ve el trombo aquí, pasando, ese defecto de Jenner. Entonces, esto nos va a generar hipoxia, va a generar finalmente disfunción del ventrículo derecho, va a generar aumento por esta insuficiencia cardíaca, aumento del proBNP, aumento de las troponinas. Entonces, si aumentó la troponina, porque se está generando isquemia del ventrículo derecho, aumentó el proBNP porque hay signos de falla cardíaca, es que ese TEP es grave, ¿no? A pesar de que el paciente se vea muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí lo mismo, dilatación de la aurícula derecha de la arteria pulmonar y aquí dilatación del ventrículo derecho. Entonces, para yo ver el riesgo, porque yo necesito saber, hay pacientes con TEP que se van a ir, en teoría, yo diría que casi no lo hacemos en Chile, pero se supone que hay pacientes con TEP que se podrían ir a su casa y hay pacientes con TEP que se van a la UCI. Entonces, yo debería ser capaz de identificar qué tan grave es mi paciente con TEP confirmado. Entonces, desde el punto de vista clínico, yo tengo que hablarle hemodinámica.
está bien perfundido o no, cómo están las presiones, si está taquicárdico o no, etc. Hay un score clínico, que es el score de PESI, que también me ayuda a estratificar el riesgo. En el ecocardiograma que dijimos, disfunción del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, y dentro de los biomarcadores, las troponinas, el ProBNP también. Entonces, cuando hacemos la estratificación de riesgo, y vamos, esto es lo mismo que dije entrando en el tema de estratificación, lo más importante es si el paciente está hemodinámicamente inestable. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, de acuerdo a lo que nosotros definimos, este paciente es de alto riesgo y se acabaron los exámenes. Alto riesgo, fin. Pero si es que el paciente no tiene esos signos de shock, yo sé que el paciente no es de alto riesgo y ahí me voy a hacer todo el proceso de evaluar con exámenes, con clínica, etcétera, qué tan elevado es el riesgo. Entonces, este es el PESI, evalúa la edad, el sexo masculino, si el paciente tiene cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedades respiratorias crónicas, la taquicardia, la hipotensión, la frecuencia respiratoria, temperatura, etcétera. Y según eso voy a tener pacientes clase 1 que tienen una mortalidad 30 días que es de un 0 a un 1%. Y por otro lado, pacientes clase 5 que tienen una mortalidad que va de un 10 a un 25%. O sea, hay pacientes que un cuarto de los pacientes puede fallecer por esto. De 4 pacientes, 1 va a fallecer. Eso es altísimo. Entonces, como les decía, yo necesito ir a ver cómo está funcionando ese ventrículo derecho. Necesito ir a ver si ese corazón está sobrecargado o está comprometido secundario a este TEP. Entonces voy a ir a ver elementos de disfunción del ventrículo derecho, ya sea dilatación, aumento del diámetro del ventrículo derecho, etcétera, etcétera. Y esto me va a predecir que el paciente va a andar peor. El angiotac también me sirve. Entonces, si el paciente tiene yo mido aquí, mido con una cintita, mido el ventrículo derecho y mido el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo siempre es más grande. Entonces, que yo vea esto como un ventrículo derecho lleno de contraste, es que el paciente está con una dilatación del ventrículo derecho. Y los biomarcadores, lo mismo que habíamos hablado antes, el ProBNP y la troponina me van a hablar de si hay sufrimiento cardíaco. Con todos esos elementos clínicos, el PESI, disfunción del ventrículo derecho, ya sea en el ecocardiograma o el angiotac, y además las troponinas, yo a mi paciente lo tengo que clasificar. Entonces vamos a ver, llegó saliendo de un shock, aunque el PESI sea bajo, esto da lo mismo, ese paciente tiene un riesgo alto. Desde ahí en adelante, riesgo alto. ¿Ya? Pero después vamos a tener los riesgos, lo vamos a ver desde acá, desde la izquierda hacia la derecha. Si el paciente tiene un riesgo alto, va a tener inestabilidad hemodinámica y listo. Hasta ahí se acabó la estratificación. Igualmente ese paciente tiene PESI elevado, tiene disfunción del ventrículo derecho y tiene elevación de enzimas cardíacas. Pero cuando no hay inestabilidad hemodinámica, entonces ya el paciente es de riesgo intermedio para abajo. Y vamos a tener pacientes con riesgo intermedio alto que hemodinámicamente están estables, pero tienen un PESI alto, tienen disfunción del ventrículo derecho en las imágenes y tienen elevación de las troponinas. Intermedio bajo, donde el paciente tiene un PESI alto y tiene disfunción del ventrículo derecho o troponinas, y los pacientes de riesgo bajo, que no tienen nada de eso. ¿Ya? En relación al tratamiento, el tratamiento del TEP agudo tiene como objetivo prevenir la muerte súbita, evitar las recurrencias y preservar la función cardiopulmonar. La anticoagulación es el pilar del tratamiento del TEP y se debe iniciar tan pronto como yo sospeche o confirme que el paciente tiene TEP. La elección depende del riesgo y también depende de las comorbilidades y el riesgo de sangrado. En casos de pacientes que están inestables hemodinámicamente, yo lo que tengo que hacer es la trombolisis. Y si es que no puedo hacer una trombolisis, o sea, con un fármaco que yo le inyecto endovenoso, ir a destruir ese trombo, otra opción es con una maquinita, lo
los radiólogos intervencionales van y tratan de sacar este émbolo que está en la arteria pulmonar. El seguimiento a largo plazo busca evitar la secuela y promover la adherencia al tratamiento. Y aquí tenemos un cuadro resumen de los diferentes fármacos. Vamos a tener heparina no fraccionada, que se ocupa como infusión continua, eso quiere decir, está todo el día pasando el medicamento. Es útil en pacientes que están inestables porque se puede revertir rápidamente, pero requiere seguimiento con exámenes. Después tenemos las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, la dalteparina, etcétera, que es subcutánea y es 2 veces al día. También se puede revertir, pero tiene menos reversión que la heparina no fraccionada. Tenemos los anticoagulantes orales y los agonistas de la vitamina K. Entonces, cuando el paciente tiene un TEP de alto riesgo, se ocupa la terapia trombolítica sistémica. Si la trombolisis está contraindicada, podría ser quirúrgica. En casos de colapso circulatorio o paro cardíaco, se puede el paciente conectar a ECMO, que no les voy a hablar de eso. Y en caso del TEP de riesgo intermedio, este paciente se va a empezar a anticoagular. Entonces, en relación a la anticoagulación, mi paciente tiene un trombo, yo lo voy a anticoagular. Si mi paciente, tengo varias opciones como vieron en la tabla, pero si el paciente está hospitalizado, yo voy a usar probablemente heparina de bajo peso molecular, subcutánea cada 12 horas, porque es fácil, porque no hay que tomar ningún examen para ir midiendo si está bien anticoagulado o no. Yo le dejo nomás la dosis de enoxaparina, de heparina bajo peso molecular. Pero si el paciente tiene un riesgo alto de sangrar, entonces yo preferiría a lo mejor una bomba de infusión continua de heparina porque la puedo cortar rápidamente y se pierde el efecto de la heparina. Y por otro lado, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica grave, que yo los voy a dializar y les voy a dejar heparina, yo debería elegir la heparina no fraccionada. Si el paciente tuvo un trombo por un factor transitorio menor, yo podría después de 3 meses suspender el anticoagulante. No es necesario seguir. Después de 3 a 6 meses. Si el paciente tiene, por ejemplo, un factor predecible, tuvo un accidente, se fracturó la pierna, estuvo inmovilizado, y después yo lo dejo anticoagulado y después me ven a ver y ya está caminando, volvió a trabajar, se resolvió la fractura de la pierna, probablemente solo se anticoagule 3 meses y después ese paciente se va de alta. Y el paciente después se va de alta. Entonces, para cerrar la clase, como conclusión, el TEP es una emergencia cardiovascular que es potencialmente mortal. La presentación puede ser sutil y por eso es muy importante las reglas de predicción clínica para poder saber qué tan probable es que mi paciente tenga TEP y según eso proceder a dímero D, angiotac y si no angiotac. Y es importante, muy importante, el diagnóstico que sea precoz. Las reglas de predicción clínica en estos casos son súper importantes para confirmar o descartar. La anticoagulación temprana es pilar del tratamiento, mientras que la trombolisis o la embolectomía se reservan para pacientes con inestabilidad hemodinámica o pacientes de alto riesgo. La duración de la anticoagulación depende de qué generó el TEP y el riesgo de recurrencia, y todo paciente debe tener seguimiento clínico para evaluar las consecuencias, porque esto puede generar secuelas cardiovasculares en el largo plazo. Ojo siempre, que no hablamos de eso, pero que siempre consideren el tema de la prevención de la enfermedad tromboembólica. En los pacientes que se hospitalizan, que van a estar en la cama muchos días, uno usa heparina no fraccionada subcutánea, heparina fraccionada subcutánea, como la enoxaparina o la dalteparina, y todos los días se ocupa una dosis de heparina subcutánea, y con eso uno disminuye el riesgo de que el paciente haga un tromboembolismo pulmonar. Así que eso con la clase de hoy día. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, profe.